Bueno, tenemos hoy como invitado especial al licenciado Juan Carlos Eggenberger. Él es candidato a la alcaldía metropolitana por el Partido de Avanzada Nacional PAN. Y primero, bienvenido Juan Carlos a esta Casa de la Libertad. Y queremos hacerte la primera pregunta, que es la de siempre. Ya María Dolores había... la hicimos fuera de micrófono. Sí, porque uno se asusta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué después de tener una vida que ha estado cercana a programas de beneficio a la población, tomas la decisión de entrar a política, y por qué la alcaldía metropolitana? José, María Dolores, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme en esta Casa de la Libertad. Pues muy contento de estar acá, y para responderles esta primera pregunta, ayer me la hacían coincidentemente, y les decía que lo social y lo político están muy cercanos, son muy cercanos en términos de sus objetivos. Yo tengo 16, 18 años de estar trabajando en favor de personas con discapacidad, y lo que al final del día buscamos o hemos buscado a través de los proyectos que hemos tenido la oportunidad de dirigir, de coordinar, de desarrollar, es mejorar la calidad de vida de un sector de la población, en este caso las personas con discapacidad. Y la política tiene o debiese tener como fin último precisamente que hayan mejores condiciones de vida para los ciudadanos o para los vecinos, en este caso para los vecinos de la ciudad de Guatemala. Entonces, digamos, dentro del análisis, lo social y lo político son primos hermanos, vamos a decir. Entonces, el paso natural y lo que me hacía, digamos, me resonaba en el corazón era precisamente dar un paso a lo político para poder estar y tener la posibilidad de estar en estas mesas en donde se toman las grandes decisiones que pueden de alguna manera cambiar estructuralmente las condiciones que eventualmente mejoren la calidad de vida de los vecinos, de los ciudadanos de este país. Entonces, decidí dar el paso después de haber estado ya en un proceso político. Yo tuve la oportunidad de dirigir la organización de ayuda voluntaria en favor de personas con discapacidad más grande del mundo. Del 2010 al 2015 estuve al frente de la Organización Internacional de Teletones, una organización adscrita a la Organización de Estados Americanos, y tuve la oportunidad ahí de darme cuenta de la importancia de estar en las mesas en donde se toman las grandes decisiones. Desde lo satelital uno puede generar muchísimos cambios, pero no es sino estando en estas mesas, estando en estos espacios de decisión, en donde realmente uno puede influir, puede dar opinión, puede, vamos a decir, debatir, puede oponerse a ciertas cosas, y esa fue la razón por la que decidí involucrarme en política partidista. Por el otro lado, la Municipalidad de Guatemala, se los comentaba fuera de micrófono, la Municipalidad de Guatemala creo que es un espacio que tiene un margen de crecimiento, una institución, digamos, que tiene un margen de crecimiento y de mejora muy, muy importante. Es un ente ejecutor. Yo recibí pues varias invitaciones a participar para distintos cargos. Mucha gente estuvo de alguna manera, no presionándome, vamos a decir, pero invitándome a que, debieses ir al Congreso. Yo les decía, miren, yo no me voy a sentir bien en el Congreso porque yo no soy un político, yo soy un ejecutor, soy una persona que ha gestionado proyectos, soy una persona que ha desarrollado cosas, y me sentiría mucho más cómodo en un ente ejecutor como la Municipalidad de Guatemala. Entonces decidí por la Municipalidad de Guatemala precisamente por eso, porque creo que es una institución que tiene un margen de mejora muy, muy importante. Además, como vecino de la ciudad de Guatemala, me está tocando sufrir pues las decisiones de esta administración en temas que hoy nos afectan a todos. Hace algunos años escuchábamos de problemas de agua, de problemas de transporte público, y digamos es una constante que tenemos muchos años de estarlos escuchando, pero hoy, por ejemplo, el tráfico se democratizó. Hoy ya no importa si uno vive en tal zona o tal otra, el tráfico de la ciudad de Guatemala es algo que nos está tocando vivir, y eventualmente, si no le entramos a la solución de los problemas de fondo de la ciudad,
todos estos problemas que escuchábamos a lo lejos hace unos años, nos va a tocar eventualmente vivirlos, porque la ciudad está creciendo a un ritmo muchísimo más grande en términos de población, en términos de infraestructura y planes de la municipalidad para contener y para darle servicio a ese crecimiento que la ciudad está teniendo. El periodo municipal o el periodo de un alcalde son 4 años y puede reelegirse. Hay muchos problemas o hay muchos temas que tratar en la ciudad. ¿Cuáles son los que tú tratarías puntualmente en estos 4 años? ¿Y qué harías? Bueno, a ver, los problemas de la ciudad de Guatemala, esta es una ciudad que está sobrediagnosticada. Todos conocemos los problemas. Ayer precisamente también me decía alguien, mira vos, pero es que todos los candidatos dicen más o menos lo mismo. Yo le decía, mira, es que los problemas pues básicamente son los mismos y las soluciones no son soluciones, vamos a decir, que tengan que venir de un proceso de análisis muy, muy grande. Hay soluciones de corto plazo, hay soluciones de mediano plazo y hay soluciones de largo plazo. ¿Cuáles implementarías? Ahora voy con eso. Las soluciones de corto plazo. Hay 4 problemas que nosotros hemos identificado, que son los 4 problemas más importantes que tiene la ciudad de Guatemala. Uno es el problema de movilidad. Dentro del problema de movilidad estamos hablando no solamente del tráfico, no solamente del transporte público, sino también de la infraestructura, las banquetas, otros sistemas de movilidad, o sea, todo lo que los vecinos utilizamos para movernos en el municipio dentro de la ciudad. Entonces, un problema es el problema de movilidad. Luego, otro es el problema de infraestructura y de servicios básicos, dentro de los que está puesto hasta arriba del listado el problema del agua. El problema del agua es un problema muy, muy importante de la ciudad que hay que atender y que se puede atender. Número 3 es un problema de falta de transparencia y falta de apertura en la administración municipal. Y cuando hablo de falta de transparencia, quiero hacer el énfasis que no me estoy refiriendo exclusivamente al tema del manejo de los recursos, del presupuesto, del famoso fideicomiso. No me refiero solamente a eso, sino me refiero a la lejanía, digamos, de la municipalidad para con el vecino. Esa transparencia en la ejecución, en la operación que debiese tener una institución tan importante como la municipalidad y que hoy de alguna forma está lejano al vecino. Y el cuarto problema, que es muy importante también, lo pongo de cuarto, no porque sea menos importante, sino porque hay que hacer algunas cosas adicionales para que la municipalidad pueda entrar, no a intervenir de forma directa, pero sí a coordinar con las herramientas a su disposición, que es el problema de la seguridad en la ciudad de Guatemala. Esos son los 4 grandes problemas. Pero hay un quinto problema, que es un problema que creo que solamente nosotros estamos señalando, y creo que es el resultado precisamente de este paso de lo social a lo político, y es que el tejido social de la ciudad está total y absolutamente roto. Hoy los vecinos de esta ciudad estamos distanciados unos de otros, tenemos pocos espacios de diálogo, tenemos pocos espacios de compartimiento, y este es un eje o este es un problema que nosotros estamos recogiendo en el eje comunitario, así le llamamos. Dentro de nuestro plan de gobierno municipal está el eje comunitario, en donde tenemos algunas medidas y algunas acciones de corto plazo para tratar e intentar recuperar el tejido social. Muchas veces hablamos de problemas, por ejemplo, el tráfico. Nos quejamos del tráfico todos, pero vamos a decir que las luces de emergencia se convierten automáticamente en un espacio de parqueo. Yo vengo y pongo las luces de emergencia aquí abajo y ahí ya me parqué, y la gente tiene que entender que yo a mí me parqué porque ahí puse mis luces de emergencia. O por ejemplo, voy sobre el Boulevard Los Próceres y se me ocurre virar a la izquierda, porque quiero virar a la izquierda. Entonces hay un tema, digamos, de convivencia en donde la municipalidad ha tenido absolutamente cero incidencia, cero proactividad, digamos, de atender, que para nosotros es muy importante. Porque todos estos temas que hablamos, el tema de la movilidad, el tema de la infraestructura y los servicios, el tema de la transparencia y la cercanía con la institución municipal y el problema de la seguridad, todos estos los vamos a poder enfrentar si como vecinos trabajamos juntos y nos involucramos activamente en la solución de los problemas. Entonces, si quieres que te comparta, digamos, acciones puntuales de cada uno. Sí, voy a hacer una pausa y cuando regresemos,
ya me hiciste el diagnóstico de la ciudad sobrediagnosticada, ahora quiero conocer qué soluciones estás ofreciendo Claro que sí. en este tema de, por ejemplo, la movilidad, la infraestructura, el tema de transporte público, que supongo que está incluido en esto. Por supuesto. Cuando hablas también de infraestructura, pues está el tema de la basura y de bueno, los drenajes. y de los drenajes que inciden en esta época que ya viene, en las lluvias. Así que vamos a hacer una pausa y mientras hacemos la pausa, yo no sé por qué, pero ya También tenemos la amenaza de José Carlos de lo que haremos en pausa. Pero esto, mira, esto es una cosa que no hay mejor recomendación que la que haces de testimonio propio. Sí, porque claro, tú la viviste, sí, y como la viviste, entonces lo das con más énfasis. Las champurradas de la San Martín, ¿sí? Champurradas gluten free, champurradas integrales con avena, que son las que tomo aquí, que son deliciosas, champurradas tradicionales. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelas a domicilio en www.sanmartinbakery.com. Por WhatsApp al 2215-1515. Le repito, 2215-1515 o a través de pedidos ya, Uber Eats o Hugo. Tocamos algunos temas, me pareció curioso que no tocaras un par, uno era el de los drenajes y el otro el de la basura, pero mejor empezamos por la parte fácil, la que sí dijiste. Empecemos por el asunto de las cosas que yo considero, y estoy de acuerdo contigo, que una buena parte, lo del tejido social que hablaste de número 5, es una propuesta que en Bogotá funcionó bastante bien con Antanas Mocus. Con Antanas Mocus, que tenía un sentido social muy importante y que yo creo que la municipalidad sí debe encargarse en parte de esto, las comunidades pequeñas también, y no tanto el gobierno central, pero hay dos temas que afligen a los ciudadanos justamente de la ciudad de Guatemala. El tránsito, el tráfico y el agua. Empecemos por el tránsito y el tráfico, que es agobiante, ya no es una cosa... de veras, esto casi que necesita una emergencia nacional y no se resuelve con medidas paliativas como una placa o una estupidez de estas. O sea, sí, el no circula. Sí, o de esta clase de tonterías. O un paso a desnivel, u otro paso a desnivel. Bueno, y mal hecho tampoco, ¿no? Pero yo no entiendo, y déjenme... ¿Desahogarme? Sí, desahogarme. Vamos a hacer catarsis, muchachos. La sexta avenida de la zona 10. Ya. Yo no sé si te recuerdas que hubo un tiempo que pusieron un bordillo en medio, ¿sí? Y que durante años, hasta ahorita, estaba los rastros de ese bordillo ahí enfrente del Hospital Centro Médico y el Herrera Grandi. Había, porque lo iban a poner doble vía. Finalmente lo pasaron enfrente de la iglesia Ciudad Vieja y lo cambiaron. Pero ¿por qué esa calle tiene una maldición? Porque ahora le hacen un paso a desnivel completamente inoperante y tonto. ¿Sí? O sea, no sé, que debe haber alguien que tiene algo en contra de la sexta avenida de la zona 10. Bueno, pero bueno, Juan Carlos. Dicho esto. Juan Carlos. Sí. Bueno, José, tal vez no mencioné, y solo para regresar un poco a tu comentario, no mencioné el tema de drenajes y de basura porque está contenido en el eje de infraestructura y servicios. Nosotros, digamos, nuestro eje se llama infraestructura y servicios básicos, porque hay cosas, digamos, estos dos temas que acabas de mencionar, probablemente el tema de la basura es un poco más complejo de atender que el tema de drenajes, pero el tema de drenajes es básicamente muy sencillo. Es un tema de mantenimiento. O sea, si ustedes, digamos, se meten a ver la operatividad y la forma en la que la municipalidad hoy atiende el tema de los drenajes, inclusive eliminó la dirección o eliminó, digamos, el departamento que tenía que darle mantenimiento a los drenajes, lo eliminó hace algunos años, y lo que hay que regresar es a darle mantenimiento. Pero vamos a hablar, me mencionabas el tema del tráfico. El tema del tráfico es un problema que, como les decía hace un rato, ya nos alcanzó a todos. O sea, el tráfico ya nos democratizó, ya no ve zonas, ya no ve clases sociales, ya no ve absolutamente nada. El tráfico es una situación que nos afecta a todos y que tiene soluciones inmediatas a partir de algunas decisiones que la municipalidad debe revertir. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el año 2020, en el año de la pandemia, la Municipalidad de Guatemala se le ocurrió sacar buses de circulación y probablemente en aquel momento era la decisión
correcta porque pues obviamente había menos afluencia de personas, había menos gente en la calle y entonces no era necesario que los buses estuviesen afuera. Sin embargo, al salir de la pandemia y regresar, digamos, a nuestro día a día, a nuestra vida diaria, los buses que la municipalidad sacó nunca regresaron. Estos buses de línea corta, vamos a decir, que eran los buses que alimentaban el Transmetro, estos buses no regresaron a las colonias y hoy los vecinos de la ciudad de Guatemala están teniendo que encontrar mecanismos alternativos. Y voy a señalar uno puntualmente, las famosas motos. Hoy en Guatemala hay datos que dicen que circulan entre 1.5 y 2 millones de vehículos en la ciudad en un día normal, pero que estamos ya casi entre 1,5 millones y 2 millones de motos también que están circulando diariamente en la ciudad de Guatemala. ¿Y por qué el crecimiento vamos a decir, brusco, desmedido de las motos? Precisamente por la falta de transporte público, porque hoy los vecinos de las colonias, de los asentamientos, que he tenido la oportunidad de ir, de conocer, de hablar con ellos, me dicen, mire, estamos pagando 30 quetzales diarios de transporte. Y echen ustedes pluma, 30 quetzales diarios de transporte, por 5 días de trabajo, estamos hablando de 150, por 4 semanas son 600 quetzales. Y una letra de una moto vale 300, 320, 350. La gente dice, no, me sale muchísimo más barato a mí tener mi propio sistema de transporte. Y entonces me sale más económico, pues me evito también irme a meter un bus o a un taxi pirata que de repente me van a asaltar. Y entonces eso ha generado, digamos, este crecimiento brusco del tema de las motocicletas. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Entonces, la solución es que tenemos que regresar, tenemos que poner más unidades. La ciudad de Guatemala tiene 100 líneas aproximadamente. Tenemos que traer de forma inmediata 1,000 buses, meter 1,000 buses a las 100 líneas, que al final del día no son muchos tampoco, son 10 buses aproximadamente en promedio por línea. No, es que no hay plata. Pues tenemos que buscar las alternativas. La concesión puede ser una de ellas. La Municipalidad de Guatemala hoy sigue cobrando el famoso subsidio al transporte, pero no está dando, digamos, el servicio. No ha regresado los buses. Tenemos que regresar los buses de líneas cortas para que la gente tenga la posibilidad de dejar la moto, de dejar el carro, porque ahí viene la segunda decisión que tenemos que tomar, que es una decisión, y para que se den cuenta, lo digo de una vez, es una decisión electoralmente probablemente no muy atractiva, porque la gente me va a decir, bueno, pero mire, usted me va a dejar tirada en la calle, y no es el caso. Tenemos que recuperar el sistema de transporte público, traer nuevas unidades. Nosotros nos estamos poniendo una meta de 1,000 unidades, introducir 1,000 unidades al sistema de transporte en los 4 años, en el transcurso de los 4 años. Tiene que ser, digamos, algo progresivo, porque además tenemos que ir viendo el tema del presupuesto, ya no solamente ese es mi punto, el dinero, ¿de dónde va a salir? Hablaste de concesiones, ¿cuáles son las otras opciones? ¿O seguirá el tema de la empresa, el sistema de, o sea, la municipalidad teniendo sus buses? Puede ser un sistema mixto. Yo creo que la municipalidad tiene la capacidad. De hecho, ahorita en campaña electoral, la Municipalidad de Guatemala mandó a traer 50 o 60 buses que metió a la zona 21. O sea que recursos, digamos, para traer unidades, la municipalidad tiene. Yo soy un fiel creyente de que el Estado, que el gobierno debe estar limitado. Y creo y soy un fiel creyente que desde la iniciativa privada probablemente las cosas funcionan mejor. No estoy diciendo que en todos los casos, pero sí en algunos casos. Y no hay sistema de transporte en el mundo eficiente que no tenga un subsidio, pero mucho del transporte público que nosotros vemos en ciudades desarrolladas funciona de una manera mixta. O sea, inversiones privadas, concesiones públicas, y de alguna manera pues se encuentra la forma para que el vecino tenga el servicio, que al final del día sabemos que el servicio más caro es el servicio que no tenemos, ¿verdad? Entonces, digamos, creo que le podemos encontrar una forma mixta para poder hacer esta inversión y para poder traer estos 1,000, 1,500, 2,000 buses a la ciudad de Guatemala. ¿Por qué sería atractivo para alguien poner su plata si va a competir
con alguien que las ganancias no le interesan? Porque hay negocios que están, digamos, que son negocios colaterales, vamos a decir, al tema del transporte, las paradas, por ejemplo, el metro. Hay gente que está hablando de la primera línea del metro. La primera línea del metro tiene 10 años de estar en el escritorio del alcalde, en la Municipalidad de Guatemala. La primera línea del metro está diseñada, está presupuestada y mi intención es que hagamos esta primera línea del metro, pero no lo mencioné como una solución de corto plazo porque eso se va a tardar años y el tráfico es mañana. Pero vamos a decir, digamos, en el caso de la primera línea, que es de Misco a la zona 15. Esa primera línea, algunas personas la calculan en $500 millones, otros dicen que son 700, nosotros en el estudio y en los datos que hemos tenido, a los que hemos tenido acceso, anda más o menos por $600 millones, esos son casi 5,000 millones de quetzales. La municipalidad y el candidato alcalde que venga a decir que ofrece la línea del metro a través, digamos, de los recursos de la municipalidad, está mintiendo. La municipalidad no puede enfrentar esa inversión con sus propios recursos, tiene que encontrar mecanismos alternativos. Uno puede ser, obviamente, el acompañamiento del gobierno central para darle una solución al problema del tráfico y al problema de la movilidad en la ciudad de Guatemala, que dicho sea de paso, es el centro económico, industrial, comercial, académico más importante del país. Pero la otra forma es la concesión, y alguien me preguntaba, mira, pero ¿por qué les va a interesar? Hay negocios que están, digamos, colaterales al tema del transporte, la publicidad, en las paradas, digamos, del metro, el comercio que se puede tener ahí, los locales, o sea, hay forma de trabajarlo y de mejorarlo. De hecho, la iniciativa privada, yo he tenido la oportunidad de sentarme ya con algunas personas y hay gente que está dispuesta a poner sus recursos. Obviamente no los está poniendo y no los va a poner de gratis, seguramente no los va a poner de gratis, pero está dispuesta y han encontrado el modelo para que el tema del transporte funcione, le funcione al ciudadano y le funcione también al empresario. Entonces, regresando, digamos, perdón, ¿me querías preguntar algo? Sí, te debería preguntar con el tema de las concesiones. Cuando hablas del tema de concesión, justo hace una semana platicábamos de este tema y una de las preguntas que nos hacían era, bueno, si yo veo una oportunidad de poner un servicio de transporte público, ¿tendría la oportunidad de hacerlo o seguiríamos hablando de estos carteles donde ya están cabales? Absolutamente abierto. Y sí, ese es un tema que yo creo que es vital, ¿verdad? Porque los monopolios u oligopolios que se daban por la concesión de licencias también hacían que dos cosas. Una, que había una cierta extorsión del parte de estos empresarios a la municipalidad, pero que se traducía también en cada vez que había que incrementar el precio porque estaba regulado, también un chantaje de la población a través de los empresarios para no hacerlo. Pero que es un tema, entonces, ¿cómo funcionaría esta gestión, Juan Carlos? Sí, porque tampoco puedes poner un bus a cualquier lado, o sea, no, siempre hay un permiso. Tiene que haber un permiso y ¿cómo se haría esto para que haya competencia y que no genere estos mecanismos perversos? Es muy sencillo, José, abrir la oportunidad para que cualquier persona pueda concesionar, para que cualquier persona pueda ofertar. Yo soy un fiel creyente, vos lo sabés, del libre mercado, de la competencia. Creo que estos cárteles, si les podemos llamar, o estos, no sé cómo se verá, estos grupos de poder que en algún momento tuvieron capturado el tema y han tenido durante muchos años capturado el tema del transporte público, se rompen básicamente con la competencia, con el mercado. Hay que abrir, digamos, la competencia y hay que abrir las posibilidades para que el que quiera invertir tenga las posibilidades de hacerlo, tenga los recursos de hacerlo, en una normativa en donde, como bien lo dices, esté delimitado, digamos, cuáles son las rutas, cuáles son las condiciones, qué es lo que tiene que ofrecer, digamos, las personas o las empresas que se quieren proponer como oferentes, qué es lo que se compromete, qué es a lo que se compromete la municipalidad. Una vez eso esté claro, la verdad es que cualquier persona debiese o cualquier empresa debiese tener la oportunidad de entrar en esta competencia sana, porque al final del día, digamos, el Estado debe ser un regulador, debe ser, digamos, un gestor, una persona, un tercero en discordia, vamos a decir, entre el vecino y, en este caso, las empresas que quieran y que tengan la capacidad de ofrecer el servicio. Al final del día, lo que nosotros necesitamos es que haya un servicio de transporte público eficiente
económico, accesible, digno, porque eso es lo que le va a dar un salto cualitativo a la calidad de vida de nuestra ciudad. Si ustedes ven cualquier ciudad desarrollada del mundo, no es en la que más carros hay o en donde todos tenemos un carro, es en donde la mayoría de personas nos movemos a través del sistema de transporte público. Yo hace unos meses cumplí 50 años y tuve la oportunidad de ir a celebrar mi cumpleaños fuera de Guatemala y no me subí a un carro una vez. O sea, me moví en transporte público todo el tiempo, porque además que eso es algo que la mayoría de guatemaltecos, digamos, no han tenido la oportunidad de vivir. Hasta qué rico se siente caminar en las calles y qué rico se siente, bueno, yo me bajo del transporte y me voy para acá. Ahorita es un caos porque caminar en las calles caminar en estas calles, primero no hay banquetas. Cada vez más la Municipalidad de Guatemala está de alguna manera premiando la inversión privada o vamos a decir dándole más importancia a la inversión privada y a sus edificios, y entonces los edificios están cada vez recortando más los espacios de las banquetas, y yo no estoy en contra de la inversión privada, al contrario, estoy muy a favor de la inversión privada, pero tiene que haber cierto nivel de regulación. Tenemos que, tener ciertos límites a esta inversión y tenemos que darle cierto margen de orden a esta inversión para que la convivencia entre nosotros sea una convivencia más armoniosa y sea una convivencia en donde todos quepamos. Por ejemplo, el ámbito en el que yo he estado y me he desarrollado, las personas con discapacidad, moverse por esta ciudad, las personas con discapacidad es un deporte de alto riesgo, pues, o sea, ¿a qué horas se pueden subir a una banqueta o a qué horas pueden, imagínense ustedes, subirse a estas famosas pasarelas? Yo lo he puesto como ejemplo muchas veces. Imagínense, dejan a una persona con discapacidad en medio del trébol o en una de las dos banquetas del trébol, ¿cómo hace para pasarse para el otro lado? O sea, digamos, tenemos que empezar a pensar en una ciudad más inclusiva, en una ciudad en donde quepamos todos y una ciudad en donde haya un ornato y haya un ordenamiento que nos permita a todos tener el espacio que corresponde y a todos vivir de manera más armoniosa. Juan Carlos, tenemos que ir a mensajes, y después pues regresamos para la parte final. Así es, para que hablemos un poco acerca de los demás temas, porque se nos ha ido el tiempo muy rápido. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias, me acompaña José Carlos Ortega y estamos entrevistando a Juan Carlos Eggenberger, quien es candidato a la alcaldía por parte del Partido Acción Nacional. Acción es Avanzada. Avanzada, perdón. El Partido Avanzada. Ese es el otro, el de allá al norte. Sí. El Partido que Avanzada también le iríamos Nacional, si no fuera tan babosos de unirse con todos. Es el partido PAN. Y estamos platicando con respecto a el tema de, y nos quedamos con este tema, hablaste acerca de la movilidad, de las concesiones, de hacer que haya una mayor opciones para el usuario en el transporte público. Hablaste de la infraestructura para que pueda caminar y te preguntaba, para que tú hagas que más personas usen el transporte público, hay otro tema muy importante y es el tema de seguridad. Totalmente. Y lo hablábamos ahorita fuera de micrófono, ya en la ley existe esta regulación para el distrito metropolitano que lamentablemente está entrampada, no ha avanzado, ahí está en el Congreso de la República. Nosotros vamos a hacer un llamado, digamos, y vamos a hacer una propuesta para que una vez estemos en la alcaldía podamos desarrollar en conjunto con los alcaldes de los municipios vecinos, con representación del Congreso de la República y con representación del Ejecutivo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano, una comisión que puede ser una comisión temporal, pero es una comisión que tiene que ser conformada con carácter de urgente. María Dolores, José, nosotros pensar que vamos a atender los grandes problemas, mencionaste el tema de seguridad, por ejemplo. Yo he escuchado ahí a gente que está diciendo que van a descentralizar la policía y que van a hacer... Eso no se puede hacer. O sea, porque hablan ¿cómo se llama? Del Código Municipal, pero hay preeminencia de la Constitución y en la Constitución está regulado que la seguridad se brinda a través del Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil. Pero la Municipalidad de Guatemala sí puede tener acciones preventivas y acciones de coordinación junto con la Policía Nacional Civil para poder atender los problemas de seguridad. Fíjate, yo estuve el sábado
en la zona 1, estuve en unas colonias, en un asentamiento que se llama Lourdes 1 y Lourdes 2. Y les estoy hablando a 4 minutos del Ministerio Público. En Gerona, digamos, bajando. En el barranco después de Gerona. Pero, entre la zona 1 y la zona 5. Pero, José, entre zona 1 y zona 5. A 3 minutos del Ministerio Público. Correcto. Y entonces bajé. Y de la policía, que también ahí está el Dijicri. Y de la policía. Bajo. Y entonces me encuentro en medio de 2 asentamientos. Lourdes 1, Lourdes 2. Y en medio, lo que los une es un puente que le llaman el Puente del Diablo. Así es. Y entonces les digo, miren, ¿y por qué esto se llama el Puente del Diablo? Es que aquí aparecían los cadáveres todos los fines de semana de las maras. O sea, se mataban entre ellos y normalmente, y en el peor de los casos, es que no se mataban entre ellos. Mataban a terceros que quedaban en medio del fuego cruzado. Y entonces, pero los vecinos hablándomelo con una naturalidad, como que miren, esto es así. A mí me pasó, creo que vos te enteraste, José, hace un par de años, 1 año y medio, 2 años, me asaltaron enfrente de la Municipalidad de Guatemala. En el semáforo, enfrente de la Municipalidad de Guatemala, sale un tipo con un arma, me encañona, me quita el celular de mi mujer, me quita el reloj. Bueno, la cosa es que me meto por la 5ª, doy la vuelta, regreso como por la 6ª y me encuentro a los policías municipales de tránsito. Les digo, miren, ¿no hay policía por aquí? Sí, me dice, ¿qué pasó? Es que me asaltaron ahí en el semáforo. Ah, sí, ahí asaltan, me dicen. O sea, y le digo, pero ustedes saben que ahí asaltan. Sí, nosotros ahí siempre asaltan. Me dice, fíjese que ahí no hay que ir después de tal hora y tal hora. O sea, lo triste del caso es que, bueno, y después cuando me tocó ir a recuperar, según yo, mi teléfono, porque como tenía el tema de Find My Phone y no sé qué más cosas, me apareció en el mercado del Guarda. Y entonces me fui al mercado del Guarda y me encontré con aquellas cuadras, pero les estoy hablando de cuadras, de producto robado, de celulares, de esto, de lo otro. Entonces, digamos, no es muy difícil identificar cuáles son las zonas, cuáles son los problemas de delincuencia común, que es en donde puede entrar la municipalidad a trabajar. ¿Cómo podemos atender la seguridad? Entonces, número 1, la coordinación con el Ministerio de Gobernación, con la Policía Nacional Civil, para las alertas, para dar, digamos, este tipo de alertas. Miren, tenemos este problema en tal asentamiento, tenemos problema en este semáforo, tenemos problema en este otro mercado. Digamos, el gran problema de los asaltos, del asalto, vamos a decir, al menudeo, el asalto pequeño, que le quitan a uno su celular, que le quitan a uno su reloj. El gran problema es que hay gente que luego lo va a comprar. Y ya sabemos dónde está. O sea, hay un mercado, digamos, para esto. Entonces, hay que entrarle a este tipo de situaciones. Entonces, número 1, coordinación con la Policía Nacional Civil. Número 2, hay que cambiar el alumbrado público y no es muy complicado. Lo que pasa es que se ha quedado también ya en el olvido. Hay ciudades que hoy están trabajando con luces LED, que son luces que ya ni siquiera gastan energía eléctrica porque tienen los paneles solares. Los paneles solares, que se ha vuelto, digamos, una tecnología muchísimo más accesible. Entonces no estoy diciendo cambiar todo el alumbrado público, pero sí hay que poner luz en donde son estos puntos focalizados de asaltos. Ese semáforo en donde a mí me asaltaron enfrente de la municipalidad fue coincidentemente tipo 6:30, 7 de la noche, y es un semáforo oscuro. Ahí está, digamos, ahí no se ve mucho, hay que ir a poner una luz. Por el otro lado, estamos desarrollando una aplicación para que en un centro de monitoreo de primer nivel, estamos hablando de la instalación de 5,000 cámaras en toda la ciudad. Y para los amigos que le tienen miedo a las cámaras, porque la identificación no nos interesa, digamos, la identificación de las personas per se, nos interesa identificar cuál es el movimiento y cuál es, digamos, la dinámica urbana de la ciudad de Guatemala. Nosotros necesitamos tener este acceso a esa información para poder tener respuestas mucho más rápidas. Entonces, estamos planteando dentro del tema de seguridad, repito, coordinación con el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, iluminación, el mejoramiento del sistema de monitoreo que hoy tiene la municipalidad, que ya se quedó, pues si no obsoleto, ya se quedó atrasado,
la implementación de 5,000 cámaras en toda la ciudad de Guatemala. Y número 5, estamos desarrollando junto al equipo una aplicación para que tengan botón de emergencia desde el celular. Hoy los botones de emergencia, que entiendo que ya están en algunos casos instalándose en algunos lados, son los botones de emergencia de la esquina. Pero ¿y qué pasa si no llegaste a la esquina? ¿Qué pasa si te asaltaron a la mitad de la cuadra? Entonces, digamos, y estos botones no tienen que ser necesariamente botones de pánico reactivos, pueden ser botones de pánico preventivos. O sea, si yo como mujer voy caminando, vamos a decir, a la mitad de la calle y siento que hay alguna emergencia o que estoy poniéndome en riesgo, yo puedo apachar mi celular. Hoy prácticamente todos tenemos un celular y entonces desde el centro de monitoreo nosotros vamos a poder identificar y ver qué es lo que está sucediendo. Y si fuese necesario, coordinar con la Policía Nacional para que la Policía Nacional pueda llegar y digamos, evitar una emergencia y que se quede esto en una llamada de alerta y no en un problema de un asalto o una Juan cosa. Carlos, Queda, tenemos o sea, 2 minutos y la verdad es que qué complicado. Sí, porque hablaste acerca de que, por ejemplo, el metro tendría que ir desde Mixco hasta Zona 15. La primera línea. Pues sí, pero Mixco es otro municipio. Entonces, parte de una pregunta muy rápida que ya empieza a discutirse por el Distrito Metropolitano, pero lo del agua no lo tocaste. Entonces, en 2 minutos. El agua, Lo siento. no hay problema, José. El agua, primero agradecerles el tiempo. El agua, lo primero que hay que hacer es que hay que recuperar la red de distribución. No podemos nosotros empezar a hablar de traer agua de allá, de traer agua del otro lado y de traer agua del otro lado, cuando tenemos una red de distribución que pierde entre el 30 y 40% del agua producida. Entonces, cuando hablo de recuperar la red de distribución es el mantenimiento a la tubería. Tenemos tubería de cobre todavía y no se ha hecho porque eso no genera votos. Es algo que de alguna manera es molesto para el vecino, pero hay que hacerlo. 2, recuperar los pozos en desuso. Hay 100 pozos en la ciudad de Guatemala, de los cuales 30 están en desuso. Y si ya no sirven, hay que hacer pozos nuevos, por lo menos un pozo por cada zona, 22 pozos nuevos, y hay que recuperar también las plantas de tratamiento. Una vez tengamos esto recuperado, podemos sentarnos con esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, con el Ministerio de Ambiente, y ver entonces de dónde vamos a traer nueva agua a la ciudad de Guatemala. Pero esto es como que tuviésemos la bolsa del pantalón con un gran hoyo, y yo digo, voy a ir a traer más dinero, y le voy a meter más dinero a la bolsa rota. Estamos perdiendo entre el 30 y 40% del agua que producimos en la red de distribución. Eso es lo primero que tenemos que hacer, recuperar esa red de distribución. Gracias, Juan Carlos. Y para concluir, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Estás en redes? Estoy en redes como Juan Carlos Segenberger, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, que ahora hay que meterse a ese tema. A mí no me gusta, pero hay que toca. Y en Twitter estoy como JC Egen con 2 Gs. Además, tenemos una página web, contigoesmejor.net. Ahí tenemos, digamos, los planes, tenemos los ejes de trabajo. Ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto a través de las redes sociales. Ahí tenemos también un número de WhatsApp que se pueden... Y ahí está tu equipo, porque fue la última pregunta que nos dijeron, pero ya nos tenemos que ir. ¿Tu equipo sí, está ahí? ¿Quién te va a acompañar si llegas a la alcaldía? El equipo también lo pueden ver con muchísimo gusto. Tenemos gente de distintas ramas y creo que tenemos un equipo bastante sólido para poder hacer. ¿Quién es el concejal 1, 2 y el síndico 1? El concejal primero es Raúl Sánchez, es ingeniero civil. Él participó del desarrollo urbanístico de Ciudad Cayalá y tiene precisamente mucha experiencia en el tema de agua. El concejal 2 es Manuel Blanco, a quien vos conocés. Es una persona que lo queremos para trabajo comunitario, es una persona que, digamos, trabaja mucho, puede trabajar mucho en las comunidades, que es un eje que a mí en lo personal me tiene muy entusiasmado. Tenemos un proyecto ahí en el eje comunitario que se llaman Los Cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que es una infraestructura que ya está funcionando en El Salvador, que en algún momento se las puedo compartir con mucho gusto. Pero tenemos gente, digamos, dispuesta y preparada para hacer el trabajo que queremos hacer. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y recuerde, ciudadano informado, ciudadano respetado.